Bienvenidos al capítulo de química sanguínea. En esta clase vamos a revisar todas las funciones correspondientes al perfil renal. Una de las principales pruebas que forman parte del perfil renal está la urea. Ustedes recordarán en sus clases de bioquímica debieron haber estudiado sobre la urea, teniendo en cuenta que esta es una prueba de la función renal y que es sintetizada en el hígado. ¿De dónde viene la urea? La urea es el producto final del catabolismo de las proteínas y que va a ser eliminada principalmente por el riñón, es decir, a través de la orina y también del sudor. Es por eso que esta es una de las pruebas que nos va a permitir valorar cómo está nuestra función renal. La urea va a tener como principal vía de eliminación la filtración a través del riñón y un 10% a través del sudor y de las heces. Es decir, que una mínima cantidad se va a eliminar por sudor y heces, mientras que la mayoría, como ustedes ven, el 90% es de eliminación a nivel renal. Es por eso que esta prueba sirve para valorar la función renal. Ahora, la urea, si hay reabsorción a nivel de los túbulos renales, la reabsorción de la urea está aproximadamente entre un 40 y un 80%, que va a depender obviamente del flujo de la velocidad del flujo urinario. En cuanto a la valoración de la función renal, esta de aquí es una prueba que nos permite valorar la función renal porque se altera cuando la función glomerular se ve afectada en más de un 70%. Si ustedes ven, es decir, que puede ser que esté funcionando el riñón en un 20, 30 o 40%, probablemente los niveles de urea todavía no sean visiblemente altos, ¿ya? Y no solamente sirve para valorar la función renal, sino también es un indicador del estado de hidratación. Entonces, por lo tanto, ustedes van a encontrar valores de urea elevados también cuando exista, por ejemplo, deshidratación. ¿Ya? Y se la emplea conjuntamente a la prueba de urea con la creatinina para evaluar la función renal. Generalmente van las dos de la mano. Ya vamos a ver cuando estudiamos la creatinina cuál es su sensibilidad o la especificidad para poder valorar la función renal. También, como decíamos que la urea es el producto final del catabolismo de las proteínas, por lo tanto, también va a depender, o sus valores se van a alterar en función de la ingesta de las proteínas. Es decir, dietas hiperproteicas que contengan una gran cantidad de proteínas van a hacer que los niveles de urea también estén elevados, o un nivel alto del catabolismo de las proteínas. Entonces, vamos a tener los valores de referencia. En los valores de referencia, aquí por favor complementar, porque vamos a tener dos valores. Hay que distinguir en los niveles de urea tanto en el varón como en la mujer. Entonces, en los varones generalmente es de 15 a 45, porque la ingesta proteica es mayor y por la masa muscular también. Mientras que en las mujeres disminuyó un poquito el valor referencial, encontrándose valores desde 10 hasta 35 o 40 máximo miligramos por decilitro. Y como ustedes pueden ver, obviamente, de dónde provino la urea, cuáles son de acuerdo a su metabolismo y de las fuentes de urea, podemos deducir también asimismo cuáles van a ser las causas por las cuales puede estar aumentada o disminuida. Entonces, como ustedes pueden ver, un estado hipercatabólico en hemorragia digestiva alta. ¿Por qué? Porque al perder sangre, si la pérdida de sangre es a nivel digestivo, va a haber una destrucción de esas proteínas, de esos glóbulos rojos que al final son proteínas, entonces aumenta el catabolismo y por lo tanto aumentan los niveles de urea. También por exceso en la dieta, es decir, dietas ricas en proteínas, sobre todo carnes rojas, si es que hay deshidratación, algunos fármacos como los corticosteroides que también pueden favorecer a ese incremento de los niveles de urea. Y obviamente en los procesos de insuficiencia renal aguda o crónica van a estar elevados los niveles de urea. ¿Y cuándo va a estar disminuida? Como la urea, su origen es hepático, generalmente si es que hay problemas hepáticos y no se está sintetizando urea, pueden haber valores disminuidos. Por ejemplo, alcoholismo, en el embarazo porque aumenta la bulimia, la desnutrición porque
no hay ingesta suficiente de proteínas en la dieta o cuando hay sobrehidratación, es decir, por una dilución, una hemodilución que provoque la disminución de los niveles de urea. En cuanto a las técnicas analíticas, aquí les va a quedar únicamente de referencia porque eso no forma parte del perfil del médico, entonces por lo tanto los niveles de urea, las técnicas analíticas para urea no van a formar parte de la evaluación, sino únicamente por conocimiento general. Lo que sí, como médicos deben saber que para la realización de las pruebas de urea, esta se realiza en el suero o plasma y por lo tanto se deberá tomar muestra para obtener suero, es decir, en los tubos colectores que tienen tapa roja, es decir, sin anticoagulante, para poder separar el suero y ahí realizar las pruebas. El ácido, la creatinina, que es otra prueba para valorar la función renal, la creatinina, de aquí, proviene del metabolismo final de la creatina. ¿De dónde viene la creatina? Es de la creatina principalmente muscular. Aquella creatina que es sintetizada o se forma en el hígado y que se utiliza por el músculo para poder generar energía. Entonces, si ustedes recuerdan igual en sus clases de fisiología o no sé si es que lo revisaron también en bioquímica, cuando se da el proceso de contracción muscular, la energía necesaria para el trabajo muscular proviene de la creatina. Entonces, esta creatina se desfosforila, es decir, pierde el fósforo y este fósforo pasa al ADP para formar el ATP, que es la energía necesaria para que se dé la contracción muscular. Y esta creatinina que se forma es la sustancia que va a ser eliminada por el riñón. Entonces, ¿por qué es mucho más sensible o específica para valorar la función renal la creatinina? Es porque esta se elimina prácticamente por el riñón. ¿Ya? Se elimina un 90% por filtración glomerular y un 10% por secreción tubular. Aquí es importante destacar que la creatinina no hay reabsorción. Es decir, si el riñón o el glomérulo está funcionando mal, la creatinina empieza a acumularse a nivel de la sangre. Entonces aquí vamos a ver que es mucho más sensible porque la creatinina empieza a elevarse cuando el 50% de la masa glomerular está afectada. No depende de la dieta de proteínas, sino más bien de esta eliminación de la creatina de la creatina muscular. Se encuentran los valores, también hay que distinguirlos en varón y en mujer. Vamos a ver a continuación los valores. Aquí hagan una pequeña corrección en nuestro medio, los valores de referencia. En el varón de 0,4 a 1,4 y en el caso de las mujeres de 0,4 a 1,1. ¿Por qué es ligeramente mayor en los varones? Porque ellos tienen mayor masa muscular. ¿Cuándo va a estar incrementada la creatinina? Generalmente en insuficiencia cardíaca congestiva, en hipovolemia por deshidratación. Como ustedes ven, insuficiencia renal aguda o crónica, es lógico que va a estar disminuida la filtración y por lo tanto incrementadas las concentraciones plasmáticas. Cuando hay procesos obstructivos como por ejemplo cálculos que puedan afectar esa filtración o hiperplasia prostática. Y generalmente disminuidos en embarazo, en ancianos que tienen menor masa muscular, dietas hipoproteicas o insuficiencia hepática, que es donde se está formando la creatina. Las técnicas analíticas igual les queda únicamente informativo, eso no entra dentro de la evaluación. Y al igual que en la urea, eso sí, tener en cuenta que la creatina se realiza su valoración se la realiza en suero. Continuamos con la última prueba, que es el ácido úrico. De aquí, el ácido úrico es en cambio el producto final del catabolismo de las purinas. Vamos a ver luego ya un esquema de cómo se van a formar. Y las concentraciones plasmáticas o los niveles también hay que distinguirlos tanto en varón y en mujer. En el caso del varón, los valores de ácido úrico están entre 3 y 7 como máximo. Entre 3 y 7 miligramos sobre decilitros. Y en las mujeres
hay una pequeña diferencia con 0,5 miligramos, es decir, los valores van a estar en un rango normal entre 2,5 y 6,5 máximo miligramos por decilitro. Aquí tenemos un esquema general de dónde vienen las purinas. No es necesario que se memoricen las fórmulas, pero sí aquellos nucleótidos los cuales van a ser los precursores al final del ácido úrico. Entonces tenemos en primer lugar la adenosina, que viene del adenosín monofosfato, la inosín monofosfato, que serían las purinas, la xantosín monofosfato y el guanosín monofosfato. Este de aquí por procesos oxidativos, por acción de estas nucleotidasas, que son enzimas que van a romper estas bases púricas, van a generarse estos precursores. Tendríamos la adenosina, que por otra oxidación más y por pérdida del amoníaco se transforma en inosina, la xantosina, que viene de xantosín monofosfato, y la guanosina. Estas a su vez por procesos de fosforilación se transforman, como ustedes ven, la guanina en xantina y la hipoxantina, que venía de estos dos, de la adenosina y de la inosina, en xantina. Esta es la sustancia común que se va a formar por procesos oxidativos y que vienen a su vez de todas estas bases púricas. Entonces la xantina, finalmente por acción de esta enzima que es la xantina oxidasa, va a transformarse en ácido úrico. Ahora, la síntesis de los uratos generalmente puede darse por dos vías que vamos a verles a continuación. Una vía que sería porque hay el aumento en la síntesis o aumento también en la ingesta de el aumento de las bases púricas. O también pueden incrementar los niveles plasmáticos de ácido úrico porque haya problemas en cambio en la eliminación. Esas son las dos vías. El ácido úrico se puede eliminar en su mayoría por el riñón, va a filtrarse por el glomérulo, existiendo una reabsorción a nivel del túbulo proximal en un 99%. Y también puede eliminarse uratos a través del intestino, por un proceso denominado urocólisis. Aquí tenemos las dos formas por las cuales puede eliminarse, y acá vamos a ver cuándo aumenta. Entonces, tenemos en primer lugar una vía que sería por la producción aumentada de ácido úrico. Cuando aumente el ácido úrico puede ser una hiperuricemia primaria, es decir, aquella que se debe a trastornos enzimáticos, en donde las enzimas hay deficiencia de estas enzimas y por lo tanto empieza a sintetizarse mayor cantidad de ácido úrico. O también la otra vía, en cambio, está relacionada con la hiperuricemia secundaria, que se debe a la ingestión, el aumento de las purinas en la dieta, renovación de ácido nucleico o degradación del ATP aumentada. Estas dos, tanto la primaria como la secundaria, lo que van a hacer es incrementar el urato en el plasma y por lo tanto va a estar eliminado también en la orina y en el intestino. Y aquella causa que va a depender de la limitación en la excreción, es decir, cuando la excreción está disminuida, puede ser la primera, la hiperuricemia primaria, por excreción disminuida idiopática, es decir, que no hay una causa real aparente. Y la hiperuricemia secundaria, aquella que se debe a insuficiencia renal, aumento de lactatos o de cetonas que hacen que se reabsorba más el ácido úrico y también aumento de la reabsorción tubular. O medicamentos que van a competir a nivel de los túbulos, como por ejemplo si estos diuréticos o la aspirina, que van a causar una disminución de la secreción tubular. Eso van a provocar asimismo aumento de los uratos en el plasma y aumento en la excreción renal. Entonces, el resto de diapositivas hace una explicación, lo mismo que les acabo de explicar, pero de aquellos gráficos que les mencioné anteriormente. Y finalmente, aquí están todos los posibles causas: el aumento de la síntesis del ácido úrico, alteraciones enzimáticas o los defectos en la secreción. Y como consecuencia, el cuadro clínico, que es la enfermedad de la gota.